En esta parte ya pues está el documento dividido en las mesas de trabajo. En el documento está especificado los 4 grandes horizontales son de 120 centímetros por 42 centímetros de alto y los verticales son de 40 centímetros de ancho por 72 centímetros de alto. Son 4 y 6 los que se deben presentar. Aquí yo tengo ya pues una implementación de los colores. La paleta de colores, en este caso, yo tengo una de, bueno, ambas van a ser de 4 colores. En el de la derecha estoy utilizando un verde oscuro que lo estoy utilizando como fondo. Tengo un tono amarillo y tengo un tono verde. Y en la izquierda tengo 2 diferentes tonos, pero son la diferencia es muy mínima. Y un tono púrpura y un tono gris, que también puedo utilizar como fondo. La paleta de colores, y obviamente pues tengo un blanco, un color blanco que también me puede servir para generar un contraste. Entonces, la idea es que ustedes utilicen estas 2 paletas, bueno, la que ustedes vayan a usar, porque ustedes pueden escoger su propia paleta. Ustedes tienen que hacerla e implementarla en el diseño de ustedes. Aquí, como podemos ver, tenemos, como les mostré ayer, uno con fondo azul y textos amarillos y otro con fondo verde y el resto amarillo. O sea, se cambió el azul por el verde. Antes de ustedes diseñar, yo les recomiendo que ustedes hagan los diseños con blancos, negros y grises. ¿Y a qué me refiero con blancos? Por ejemplo, ¿ustedes creen que el amarillo sería un blanco o un negro? ¿Y el verde? Vamos a tomar todo lo que sea amarillo y lo vamos a convertir en blanco, para que se den cuenta de lo que les digo. Esto lo vamos a hacer en blanco y el resto lo vamos a hacer en negro. Es decir, si usted empieza diseñando todo así, va a ser mucho más fácil ya después reemplazar los colores y ya. ¿Sí? Y así usted no se... Entonces, ahora, si usted toma aciertos en gris, depende del tono del gris. Si es un gris oscuro, el color que usted va a colocar allí va a ser un color oscuro. Pero si usted utiliza un gris claro, eso significa que usted va a utilizar tonos claros en esa parte. Algo como esto. Y así ustedes pueden ver cómo va tomando variedad los colores que ustedes mismos están utilizando en la composición. ¿Sí? Y no se empiezan a perder tiempo desde un principio probando con colores, sino que ustedes al estar diseñando en blanco y negro y grises, pueden tener más claro los tonos de los colores. Ahora, vamos a empezar por los grandes. Estos grandes son de 1,20 m, o sea, ustedes tienen que más o menos en la cabeza hacerse una idea de cuánto es 1,20 m para pensar en los textos. Voy a primero que todo, ir a las capas. Tengo todo en estas solas capas, voy a bloquearlas y voy a crear una nueva capa. Y aquí en esta nueva capa es donde voy a crear, ¿qué voy a crear? ¿Qué necesito crear para poder trabajar? No. Grilla. Estábamos ayer hablando de eso. Tomo un cuadro que no tenga ni trazo ni relleno, ni relleno, y voy a inventarme un margen. Ustedes allá sí tienen que hacer bien definido el margen. Yo aquí, por cuestiones de tiempo, lo voy a hacer calculando más o menos este espacio. Y la idea es que las 4 piezas tengan el mismo margen. De hecho, ya les voy a enseñar algo para eso. Vamos a objeto. ¿Va a preguntar algo? Pensé que iba a preguntar algo. Vamos a objeto, trazado, y filas y columnas. Esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Primero le damos en añadir guías y en previsualizar. Siempre hay que hacer esto, siempre.
Y vamos a empezar con las columnas. En este caso yo tengo un documento que es bastante horizontal. Voy a probar con 12 columnas. Con 12 columnas puede funcionar. Traten de hacer las columnas con múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15 y 18, hasta 18. Ya de ahí para adelante no funciona. Podemos hacerlo con 12 o podemos hacerlo de pronto con 15. Yo con 15 me siento bastante satisfecho porque pues la cantidad, el tamaño de las columnas es bastante bien. Y en el medianil vamos a probar con 0,6. Un poco más de medio centímetro. Pero como el cartel que yo estoy haciendo es tan grande, porque es grande, vamos a tratar de hacerlo de 0,9. El medianil. Ya ahora sí es un poquito más grande, o pues de una vez probar con un medianil de 1 centímetro. De hecho voy a hacerlo de 1,2. Listo. Y ahora en cuanto a las filas, voy a hacer simplemente 6 filas, pero el medianil tiene que ser igual tanto en las columnas como en las filas. Y le vamos a dar en OK. ¿Listo? Y al yo dar clic por fuera y bloquear esa capa, ya ahí tengo automáticamente. Ahora, ¿hay que crear las grillas en las 4? No. Usted hace un diseño acá, lo agrupa y lo manda para acá. Y puede seguir trabajando acá. O sea, lo tiene ahí como borrador. Y de aquí va mandando para los diferentes puntos. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un cartel de explicación. Bueno, nuevamente regreso a la capa donde tenía todos mis diseños y voy a desbloquearlos, por así decirlo. Entonces, voy a seleccionar todos estos textos otra vez, en este caso los de los álbumes, voy a copiarlos y voy a pegarlos acá y voy a enderezarlos. Están enderezados. De hecho, voy a enderezar todo. Así se vería el diseño. Eso también le vamos a dar el tono amarillo. Estamos desarrollando acá. Ok, pero como les estaba diciendo, todo el diseño por el momento va a ser ¿en qué? ¿En qué? En blanco y negro. Ahora, ya aquí como tal en el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos de todas estas columnas para poder jugar con el diseño. Pero primero vamos a hablar un poquito de las formas. Yo puedo hacer círculos que no tienen que estar precisamente dentro de la composición. Yo puedo hacer esto o puedo hacer un círculo que abarque toda esta zona para que dé un recorte en todo esto. O puedo hacer, como estábamos trabajando ayer, pequeños patrones o direcciones de círculos. O sea, el solo hecho de yo hacer este tipo de cosas ya me está generando una composición. Y esto yo lo puedo seguir exprimiendo, como por ejemplo haciendo este tipo de intersecciones, y yo puedo hacer que todo mi diseño gire en torno a esto, porque yo podría incluir cada uno de estos álbumes en cada uno de estos espacios. Entonces allí es donde tenemos que empezar a mirar los recursos que estábamos viendo ayer en el PDF de educación visual, porque ahí yo puedo sacar muchas ideas. Yo lo que les digo es que lo primero que tienen que tratar de hacer es de organizar los textos que van a utilizar. Por ejemplo, cosas que pueden hacer. Por cierto, en cuanto a la tipografía, yo estoy utilizando una tipografía que se llama Albertus. Esta tipografía tiene
bastante familia. Ya se las muestro todas. Mire, tiene Albertus Estrabol, Medium, Albertus MT y tiene como 5. También puede estar la Garamond, pero pues en este caso voy a trabajar esto. Otra cosa que ustedes pueden hacer es, como eso va a ser muy grande, ustedes pueden utilizar el nombre de la banda o del artista en todo el tamaño. Ahora, hay otra cosa, hay bandas o agrupaciones o artistas que tienen el logotipo en tipografía, ¿sí? Por ejemplo, la banda Kiss tiene el nombre Kiss escrito en tipografía y ese logo sí lo pueden traer porque es una tipografía. Pero cuando el logo es un icono, como por ejemplo Guns N' Roses, que ya es un logo como tal, no, en ese caso no se puede. Pero este tipo de cosas también funciona. El colocar el nombre completo de la banda de esta forma y de pronto utilizar partes de el álbum, escribir el álbum dentro de las fuentes. Tendrían que tomar una tipografía que sea súper gruesa para poder hacer eso. ¿Qué tipo de letras pueden ser súper gruesas? Hay varias. Todas las que sean extended. Ustedes buscan extended, que es un tipo de letra, y esas tienden a ser muy gruesas, como esta, por ejemplo. Si ustedes necesitan que sean más gruesas, las pueden poner en mayúscula, y eso las hace un poquito más gruesas. Por ejemplo, aquí tenemos este, Ghost BC, y fíjense cómo el tamaño ya de los caracteres es muchísimo más alto, de tal forma que esto pueden perfectamente entrar sin ningún problema. Ahora, como ustedes quieran. Otra cosa que ustedes pueden empezar a hacer es tratar de hacer que la letra se salga de sus límites. Es decir, que la tipografía participe junto con más elementos de la composición, ¿sí? Como por ejemplo estas líneas que lo que hacen es que le dan continuidad a la T y permiten verse como si fuera un puente que está elevado. Y son muchas las cosas, también pueden hacer, por ejemplo, aquí en la parte superior, para dar la sensación de que esto está pasando en todas partes. Inclusive si a esto que tenemos aquí le damos, como dice allá el señor, una ligera inclinación, va a ser mucho más dinámica la con señor. Sí, porque están usando formas básicas. El problema del logo es cuando utiliza ilustración. ¿Sí? Porque hay logos que son muy complejos, Sobre todo las bandas de rock de los 70, 80, 90 son muy complejos. Entonces, por ejemplo, de hecho, hablando de hecho, el logo de Ghost yo lo puedo utilizar. De hecho, lo que me gusta de Ghost es que es muy simbólico y la simbología que utilizan son, por ejemplo, esta T al revés, que la utilizan mucho, me sirve completamente como gráfico. Este es el logo de ellos, que de hecho es tipografía, que es la palabra Ghost en gótico, ¿sí? Y este es una simbología de ellos, que también lo pienso usar. Cuando ustedes tienen un logo como estos, fíjense lo que hacen. Ustedes lo descargan, normal, como descargar una imagen. Vamos al escritorio y le damos guardar.
Acá lo tenemos, lo llevamos a Illustrator y aquí lo tenemos. Pero resulta que pues aquí está fondo negro, forma blanca. Pues simplemente le damos en calco de imagen, o sea, tenemos la imagen seleccionada. Aquí arriba, a la derecha de incrustar, me aparece calco imagen. Al yo darle en calco, el programa automáticamente lo que trata de hacer es convertir la imagen en vector. Y le vamos a dar en expandir. Al yo darle en expandir, le puedo dar clic derecho y le puedo dar desagrupar. Él desagrupa, borro ese espacio en negro, borro estos espacios de acá, selecciono todo esto y le doy control G. Y ya tengo el logo en editable. Y ya le puedo poner el color que yo quiera colocarle. ¿Ven? Así, voy a tratar de hacer lo mismo con el logo de Ghost. Es este. Aunque hay uno de mejor calidad. No, este. Igualmente, selecciono, calco imagen, él la calcula, le damos en expandir, clic derecho, desagrupar, borramos lo de afuera y aquí ya tenemos el logo de Ghost. Listo para editar. Ustedes lo que pueden hacer, fíjense cómo inclusive el programa me separa la parte blanca de la parte negra. ¿Sí? Porque la parte blanca es como el sombreado y la parte negra pues ya es como tal la tipografía. Entonces esto yo también lo puedo utilizar de forma positiva. Selecciono, oprimo control G y lo cierro. Pero entonces lo que pasa es que esta tipografía de Ghost es muy diferente a esta tipografía con la que estoy trabajando acá. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir un tipo de letra que sí sintonice bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué diferencias hay entre los dos tipos de letra? Pero explíquenmelo a nivel de letra. ¿Cuál es más recta? La del logo. ¿Cuál es más circular? ¿Qué? Esta está hecha con puros, por ejemplo, el ejemplo más claro es la S. La S está hecha con puras formas rectas, mientras que aquí la S es 100% curva. Entonces, ¿qué tipo de letra creen ustedes que funciona para combinar junto con la de Ghost? Sí, pero yo no tengo este tipo de letra, esta letra es hecha a mano. Un tipo gótica, ¿y cómo son las tipografías góticas? Tienen que utilizar una tipografía tipo serif. Por ejemplo, voy a poner igualmente Ghost. Y en la parte de Ghost voy a cambiar la tipografía y yo tengo bastantes tipografías serif. Por ejemplo, esta puede funcionar. Déjenme, le quito las... Llevemos todo esto acá. Este tipo de letra, fíjense que también tiene rasgos parecidos. ¿Qué rasgos parecidos tiene esta tipografía con el logo? En ciertas partes es fina, es muy fina, tiene remates y tiene detalles, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ahora esta letra por el logo. Este tipo de letra se llama Blaker. Entonces, bueno, voy a borrar este. Y voy a traer el logo de Ghost en esta parte de acá. Y bueno, entonces voy a empezar a traer estos textos que son de la parte del álbum.
Y aquí es donde yo tengo la ventaja ya de las columnas, ya que las columnas ¿para qué me sirven? Para poder ubicar de forma más exacta los textos. En este caso los estoy ubicando justo en una columna y estoy dejando el espacio para que el logo pueda vibrar. Y aparte de eso, pues tengo este símbolo, el cual lo voy a utilizar de esta forma para que genere acá un espacio en esta zona de acá y de hecho no mucho, que sea un poco más reducido, y voy a colocar la letra de la canción también en una zona de acá, pero si coloco la letra así de la canción va a estar muy, pues, poco dinámico y casi no se va a poder leer. Entonces lo que yo pienso hacer es dividirlo por las estrofas que tiene. Para eso tengo las columnas. Voy a seleccionar la primera estrofa, la copio, le doy clic, la pego, pero la voy separando por los espacios que tengo. Ya les voy a mostrar. Esta la puedo ubicar, si yo quiero, en esta zona de acá. O sea, es ir creando como un patrón con las mismas letras de las canciones. Señor. ¿Cómo? Ya ahorita probamos. Déjame y separo. Y ya ahorita probamos. Luego pues colocaríamos esta acá. Voy en el cuarto. Listo, esa es toda la letra. Entonces yo tengo todo este espacio diferente para poder disponer de ella. Y yo puedo rellenar espacios con esta parte de la canción. Y la idea de distribuirla en todo este espacio es poder generar un interés de la lectura. Inclusive podría llevar partes de la canción para esta otra zona de acá y poder generar una pequeña continuidad. Ahora, otra cosa que también podemos hacer es generar secciones, por así decirlo, y que no todos los textos vayan de forma normal. Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, un texto lo coloco de esta forma? También puede funcionar. Pero no solamente de esta forma, solo, sino de pronto combinarlo de esta forma. Y así yo puedo hacer múltiples combinaciones. Inclusive yo podría duplicar textos y luego aquí hacer algo como esto. Y acá hacer algo como esto. Es decir, con un solo fragmento de la canción pude generar como especie de cruz con el texto y eso visualmente es muy, muy, muy llamativo. Entonces,
estos son simplemente ejemplos que se pueden llegar a realizar y pues bueno, ya una vez yo tengo el diseño hecho en blanco y negro, yo lo que hago es ahora sí pensar en dar color. Entonces pues, selecciono todo y a esto le damos el clásico amarillo y ahí puedo tener ya una composición. A este de acá, al blanco, le puedo dar un tono de verde más oscuro y a este ghost lo puedo poner igualmente en amarillo y ahí tendríamos una pequeña muestra de lo que es ghost. Pero aún faltaría, podríamos incluir la simbología gigante acá, al lado, en amarillo, y al yo recortar todo, al traer esto al frente, seleccionar todo, y recrear máscara, pues así tendríamos un ejemplo de cartel. Obviamente esto aquí está desordenado, falta pues organizarlo, pero este sería un claro ejemplo. Y lo que yo les decía, si usted ya terminó este cartel, pues usted simplemente lo selecciona, lo mueve a un lado de donde tiene las otras piezas y automáticamente pues aquí ya puede hacer otro. Porque hay uno que se pone a hacer uno en cada uno y eso se demoran un montón. ¿Cómo? Claro, porque es el logotipo, igual este icono. Pero la idea es, por ejemplo, ustedes lo que pueden hacer es tratar de hacer uno por canción. O sea, tomar uno de estos de abajo por canción y colocar la letra de la canción. No, obviamente, las mejores canciones. ¿Qué dije yo de los colores? ¿Cuántas paletas tienen que hacer? 2 paletas. Y van intercambiando. Van mirando una y otra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? ¿La qué? Máscara de recorte. Hice un cuadro que agarra toda la zona y le di máscara de recorte. La grilla. Voy a volverla a hacer. Tengo que crear una capa nueva. Tengo que crear una capa nueva y bloqueo la capa donde estoy haciendo los diseños. Voy y me paro en donde voy a hacer el lienzo. Tengo que agarrar un cuadro que no tenga ni color ni relleno. Perdón, ni color ni trazo. Y creo un rectángulo que agarre toda la zona. ¿Sí? Pero tengo que quitarle la zona del margen. O sea, él automáticamente nos va a ayudar con el margen. Pero ustedes allá sí deben definir exactamente el margen. Si va a ser de 5 centímetros, de 10 centímetros. Listo, aquí tenemos el margen. Seleccionamos la forma y le damos objeto, trazado, filas y columnas. Damos en añadir guías y previsualizar. Siempre activamos las dos opciones. En columnas, ¿cuántas habíamos dicho? 15. En este, ¿no? En el vertical, obviamente son menos porque no es tan horizontal. ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filas había dicho yo? 6. ¿Cuánto medianil? 1,2 en ambos. Le damos OK. Y ahí lo tenemos. Y bloqueamos esa capa. Desactivamos donde estamos haciendo los diseños. Y ahí ya tenemos para poder trabajar. Y aquí tenemos
una muestra de lo que se podría llegar a realizar. Obviamente, pues si yo le doy doble clic, aquí tengo otra vez para poder otra vez configurar esto, hacerle ediciones. Otra cosa que se me puede ocurrir es tratar de alinear esto acá. Vamos a alinear este acá, alinear este acá. Así también puedo crear bloques fluidos de texto. Y este lo voy a duplicar acá, de esta forma. Otras cosas que yo puedo hacer, ya por ejemplo, digamos que yo quiero tocar en concreto un álbum, ¿sí? Y cosas que a ustedes les puede servir. Voy a traerme este acá. Voy a desagrupar este. Por ejemplo, digamos que yo quiero enfocarme en el álbum de Infestisuman. Un ejemplo. Voy a dejar esto acá, esto lo voy a borrar igualmente. Voy a dejarme esto acá. Voy a borrar todos los otros. Solo voy a dejar Infestisuman de 2003. Otra cosa que se puede llegar a hacer es lo siguiente. Yo tomo esto, lo copio, lo borro. Entonces aquí pondría Infestis. Y Suman lo puedo colocar de este lado, como si estuviera continuando desde el otro lado. Y de esta forma yo puedo generar mucho espacio en el centro, o inclusive lo que podría hacer sería quitarle espacio al logo de Ghost, que no siempre él debe estar en todo, quitar el 2013 de esa composición, colocarlo aparte, y fíjense, tomar casi toda la parte superior con Infestis, casi toda la parte inferior con Suman, y dejar los espacios pequeños para las partes de las letras. Porque lo importante es que si ustedes quieren lo imprimen completo, o si ustedes quieren lo dividen en 3 secciones y acá lo arman como un rompecabezas. ¿Quién le explica al joven en qué material? ¿El papel o el material? El papel usted lo puede imprimir en el papel que usted pueda, ¿sí? No hay un papel obligatorio. Y tiene que ir en una base sólida. Puede ser cartón paja, puede ser cartulina. Bueno, hay cartulinas que son muy blanditas. Yo creo que la cartulina no tanto, pero un material que sí sea consistente. Y bueno, posibilidades es lo que hay. También recuerden que no necesariamente el texto tiene que ir completo. O sea, porque esto ya es un macro texto, o sea, esto ya no importa aquí como el nivel de lectura. Y pues ustedes lo que pueden hacer es tomar secciones de la letra y pegarlos, en este caso acá, con el mismo color del fondo. Y estarían usando partes de la composición como bloques de texto, que también está válido usarlo, y pues de hecho hay muchos trabajos que han hecho eso. Yo les había enviado referencias, ¿cierto? Pues ustedes deben utilizar esas referencias, lo que les envié por WhatsApp, las que les pasé.
mírenlas y desde ahí pueden empezar a realizar el trabajo. Tráiganme la memoria las personas que no pudieron descargar el archivo para pasarles la carpeta.